que nos ven por la red. Estamos complacidos en este domingo desde la ciudad de Lauderhill, en el sur de la Florida. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida, para tu familia y para todos aquellos que nos están viendo, ya sea por YouTube, por Facebook o en cualquier sitio de la red. Les bendecimos, le amamos y esperamos que este mensaje edifique tu vida. Que este mensaje toque tu corazón y cumpla el cometido por el cual el Señor lo está trayendo en esta mañana. Y desde la gloria de Dios, Broward, al sur de la Florida, le rinden una ofrenda de abrazo a los que lo ven por la red. Gracias, muchas gracias. El tema que vamos a tratar en este día es un tema muy bonito y que tiene mucha relación con el tema que está tratando el pastor sobre la doctrina. Esto viene como a apuntalar un poco todo lo que en las últimas 2 o 3 semanas en este nuevo ciclo del discipulado, y aprovecho para invitarlos, y los que nos ven por la red que están cerca de esta ciudad pueden venir acá. Aquí les recibimos con amor y la palabra de Dios le va a ministrar. El tema de la doctrina es un tema que nos está apasionando, un tema que está nuevo en este nuevo ciclo del discipulado y del cual estamos aprendiendo grandemente. Como dije, es un tema que esta predicación trata de apuntalar, trata de apoyar para todo lo que estamos aprendiendo. Y le he puesto por nombre En defensa y confirmación del Evangelio. En defensa y confirmación del Evangelio. Vamos a ir primeramente a Filipenses 1, del 1 al 7. Vamos a estar leyendo hasta el número 7. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Córrelo. Vamos a estar leyendo hasta el 7. Quiero que disculpen, pero hoy tenemos una nueva operadora que apenas se está entrenando. La gloria se la damos a Cristo, que Mari tuvo la disposición de sonido, saltó a la computadora. Y dice la palabra en Filipenses 1:2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Aleluya. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Pablo le está hablando a los filipenses. Y el 4. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Aleluya. El 5. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El 6. Estoy convencido de esto, dice Pablo: el que comenzó tan buena obra en ustedes, Jesús, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El 7, para cerrar ese ciclo. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, dice Pablo, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la alegría, de la gracia, que Dios me ha dado. Amén. Ahora vamos al otro de Filipenses, ahí mismo, Filipenses 1. Vamos a estar leyendo del 27 hasta el 30. 27 hasta el 30. Dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El 28. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, pero
Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Hasta el 30. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Este mensaje que Pablo, el apóstol Pablo, le está enviando a los filipenses, es un mensaje que es también para nosotros, para la iglesia actual. Y hablando de la iglesia, podemos comenzar diciendo que en los tiempos que hoy en día estamos aconteciendo, la iglesia está necesitando, está en una, insisto, en una gran necesidad de discernir los tiempos actuales. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en el engaño. Y es de ahí la importancia y el énfasis que le estamos dando al discipulado los viernes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base a la doctrina, para luego entrar en otro campo. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos de alguna manera, nos desviemos. ¿Por qué? Porque somos indoctos en la palabra de Dios. La iglesia está pasando por un momento de gran necesidad. La iglesia está pasando un momento donde se debe nutrir cada día más de la palabra de Dios. Hay una gran carencia en el pueblo de Dios sobre el conocimiento de la palabra. Por eso es que es menester congregarnos, asistir a las células, asistir al discipulado, todo lo que de una u otra manera nos llene de la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la clave? No de cualquier fuente, porque allí es donde está el problema de lo que está pasando hoy en día. Porque hoy en día se han levantado muchos ministerios sectarios, muchos apóstoles falsos, muchos evangelistas falsos, que están trayendo una doctrina no de Dios, no la doctrina de Cristo, sino una doctrina de hombres. Y es por eso que el hombre y mujer de Dios se tienen que preparar en la palabra de Dios. Saber que la doctrina no es de hombre, que la única doctrina que nosotros profesamos es la doctrina que viene de Cristo. Amén. Es la doctrina y el evangelio que está plasmado en la palabra de Dios. Amén. No hay otra fuente, no hay otra cosa. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que se disfrazan de una forma, de una manera muy sutil para engañar inclusive a los que estamos en el camino. Amén. Pero para que usted verdaderamente esté preparado para poder no tanto confrontar, sino dilucidar y tener el discernimiento, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no conoce el evangelio de Cristo, no lo va a poder distinguir. Y el enemigo, que es sutil, que es experto en la mentira, en el engaño, lo puede enredar en esa telaraña de mentiras. Señor. Y es de ahí la importancia que le estamos dando a saber de la doctrina de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Eso es muy, muy importante. Se han levantado nuevos profetas, apóstoles, movimientos sectarios, movimientos inclusive que se dicen religiosos, pero que están trastocando la palabra de Dios. Dicen tener una revelación divina, pero eso no es así. Eso es una gran mentira. Y el enemigo hoy en estos tiempos está utilizando todos esos movimientos, todos esos hombres que se dicen, es más, se dicen ser el Cristo, porque han llegado a situaciones que realmente es increíble. Pero la palabra de hoy nos va a orientar, nos va a enseñar que nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tenemos que ser como las vírgenes que estaban apercibidas. Tenemos que tener siempre un corazón, lo decía yo en estos días en una clase, un corazón abierto para Cristo, pero un corazón cerrado para las cosas del enemigo, para las cosas del mundo. Un corazón abierto para el Salvador, pero un corazón cerrado, blindado para todo aquello que nos esté tirando el enemigo. Amén.
Pero usted tiene que estar preparado con la palabra de Dios. Porque cuando usted le venga una enseñanza falsa, usted sepa distinguir. ¿Y cómo lo va a saber? Conociendo la Escritura, conociendo el Evangelio. Porque el enemigo en cada situación nos está bombardeando por todos los lados. Ese no descansa las 24 horas. El ministerio de Satanás no descansa las 24 horas. Pues así se tiene que levantar el Hijo de Dios. Las 24 horas del día tiene que estar metido en la palabra de Dios. Tienes que estar influenciado con el único que debe llenar tu mente y tu corazón. Y ese se llama el Cristo resucitado. El que dio tu vida por ti y por mí. El que dio su última gota de sangre por ti y por mí. El único digno de ser alabado y de ser reconocido como ese Cristo glorioso. Se llama Jesucristo. Ese es el único. Los que nos están viendo por la red, no te dejen engañar. Tú tienes una oportunidad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. En el único en el que hay salvación. No te dejes trastocar por mentiras, esas mentiras engañosas. Lee la verdadera palabra de Dios. Congrégate en un movimiento de sana doctrina, donde sea Cristo el centro de ese movimiento. Porque solamente en Cristo hay salvación. Vive el Señor, aleluya. Necesitamos una iglesia fuerte. Necesitamos una iglesia madura. Y para comprender esos tiempos que nos abaten, es de ahí la importancia de todo esto. Se necesita una iglesia que esté madura. Pero también fíjense, mis hermanos, yo quiero, no lo tengo ahí en la pizarra, pero yo quiero leerle a Oseas 4:6. Mire lo que el profeta Oseas le dice al pueblo judío convertido que estaba siguiendo los pasos ya de la doctrina sana. Hay que entender estas palabras. Pero en esos tiempos, ese mismo pueblo estaba siendo atacado por el enemigo. Y mire el consejo que le da el profeta Oseas. Oseas 4:6 le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué el profeta Oseas está hablando de esta manera? Porque había movimientos, aún dentro de los judíos, que estaban tratando de separarlo de la sana y verdadera doctrina del Señor. Por eso es que él habla con tanta propiedad, inspirado por el Señor, para que escribiera estas cosas. Pero mire lo que Pablo le habla en la carta a los Hebreos. No lo tenemos allí, pero dice así en el capítulo 13, versículos 8 y 9, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales, de que nada aprovechan a los que lo comen. Amén. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que no le abras tu corazón a tanta enseñanza falsa que está corriendo por los mundos, diría yo. Porque parece mentira, mis hermanos. Pero a veces usted prende su radio, su carro, o prende la televisión, en el internet, donde quiera que usted va, y Satanás puede estar tirando un mensaje que verdaderamente por lo menos lo puede confundir. Y por eso, cuando en una iglesia como la nuestra, con una congregación como esta, que se predica una sana doctrina, es bueno que usted asista, mi hermano, para que la palabra le vaya abriendo el entendimiento, para que usted se vaya llenando de esa sana doctrina, para que usted en algún momento tenga las armas suficientes como afrontar esas cosas. Cuando usted vea algún mensaje que lo quiere seducir, que lo quiere persuadir, usted pueda decir: eso no es de Dios, eso es satánico,
Eso no viene del Señor, eso viene del enemigo. Yo cierro mi corazón, yo cierro mi mente y yo declaro que Cristo vive. Y ese Cristo que vive para mí y que se ha entregado por mí es el único que yo debo seguir. Ese es el planteamiento que debe hacer un verdadero hijo y hija de Dios. Aquí era claro, era muy claro. Pablo, yo me admiro, junto con el Señor Jesucristo, fueron puntuales, fueron bien acérrimos en declarar la doctrina verdadera. Pablo, una de las características que tenía era que era muy claro, era muy directo, y vamos a leer varios versículos de él. Igual el apóstol Juan. Y me gusta cuando a los Gálatas le dicen, en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque había movimientos dentro de la iglesia que estaban persuadiendo a los ya salvos, que los estaba persuadiendo para que se desviaran en doctrinas de hombres, no en la doctrina de Cristo. Y ese versículo se aplica a nuestros días, porque la palabra de Dios se extiende en el tiempo, por los siglos de los siglos. Esa palabra que le está trayendo el apóstol Pablo a los Gálatas es muy cierta, y me gustó en esta versión porque dice: estoy maravillado de que tan pronto, o sea, qué rápido, mis hermanos, que tan pronto se hayan alejado del que les llamó. Aquí a todos nos llamó, pero no cualquiera. A nosotros nos llamó Jesús, el que murió, pero el que también resucitó. Amén. El que lo dio todo por ti y por mí. Amén. No Mahoma, no cualquiera de esos que vienen a inventar. Amén. Aleluya. Aleluya. A mí me llama la atención. Decía un hermano en estos días que había visto algo en internet, donde una mujer en Colombia decía que Cristo no había resucitado. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que una de las bases de la doctrina del Señor es su resurrección? Amén, amén. Esa es una de las bases claves. Amén. Es clave. Por eso tenemos que estar preparados. No podemos ser como niños que todavía nos están dando compoticas. Tenemos que comer carne de la buena. Véngase los viernes y usted va a comer bistec completo con papitas y ensalada. Bien alimentado. Yo me nutro de la palabra de Dios porque ahorita tengo una dieta. Y por ahí hay uno que yo estoy viendo paradito por allá y me dice: tómate la sopita, te tomo comer la ensaladita, la frutica. Él sabe quién es. Gloria a Dios por eso, porque me ha servido de mucho. Después daré un testimonio al respecto. Después daré un testimonio de la obra y cómo Dios utiliza sus vasos para darte un buen consejo. Quizás un día prediquemos de eso. El pastor conoce mucho de esto, de lo que tenga que ver con el cuerpo y cómo nos manda la Biblia, el consejo oportuno. Pero bueno, no nos vamos a desviar porque no tenemos mucho tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, como autor y apoyador en defensa de su evangelio y de su doctrina, estando en carne y sangre, tuvo que confrontar estos movimientos sectarios. Los tuvo que confrontar. Y saqué un solo versículo porque me llama mucho la atención. Ese sí lo tenemos, Mateo 23:27. Mateo 23:27. Disculpen algunos que no proyectamos allí, fue que a última hora el Señor me tocó y dijo: bueno, vamos a escribir esto. Y ahí estuvieron, Mateo 23:27. Y dice: ay de ustedes, mire cómo le llama la atención, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, porque por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. O sea, en el corazón de esos movimientos sectarios y pseudo religiosos, son como lo que les dijo el Señor a los fariseos. Son como esas tumbas. Ustedes han visto, sobre todo en los tiempos de antes, cómo eran los cementerios, ¿verdad? Las tumbas, las lápidas esas de mármol, que aunque estuviera haciendo mucho calor, esas lápidas siempre estaban frías.
lápidas bien blanquitas y todo. Pero abajo de eso, hermano, hay lo que ahí dice, llenos de pobredumbre. Así era el corazón de esa gente. Pero eso se aplica también hoy día para esos movimientos pseudo religiosos, movimientos sectarios que están trastocando los corazones y las mentes de los escogidos de Dios. Es de la importancia de lo que dije al principio, prepararnos en la sana doctrina, prepararnos en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pero fíjense también cómo el Señor Jesucristo tuvo que instruir a los apóstoles, en estos menesteres. Y vamos un momentico allá, Mateo 16, del 5 al 12. La lectura un poquito larga, pero nos va a orientar. Mateo 16, del 5 al 12. Y dice el 5, más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Escógenle la idea. El 6. Y les dice, atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los seduceos. Esas son dos sectas. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, los apóstoles, pues no habían traído nada de pan. Ellos no habían entendido lo que le estaba diciendo Jesús. El 8. Jesús supo lo que hablaban, así les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? El 9. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. Vamos al 10, al 11. Porque no pueden entender que no hablo de pan. El Señor no estaba hablando del pan como ellos lo querían entender. Una vez más le digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el 12, mire cómo cierra. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Hoy Cristo te está diciendo lo mismo. Hoy Cristo te está diciendo, comprendieron que no les hablaba. Comprendan ustedes que el Señor no estaba hablando del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los seduceos. Usted puede colocar, donde dice fariseo y seduceo, todos los movimientos religiosos satánicos adulterados y que tratan de imitar al Señor. Eso es lo que está diciéndole el Señor allí. El propio Señor Jesucristo está adoctrinando, está enseñando a sus apóstoles, como lo está haciendo nuestro pastor todos los viernes. Amén. Nos está enseñando, nos está indicando, nos está instruyendo para identificar lo que en un momento u otro nos puede hacer mucho, pero mucho daño. Yo quiero decirles una cosa, mis hermanos, a veces no entendemos la importancia de estas cosas y a veces se dejan como pasar. Por eso le hablaba de un papelito y un lápiz. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque esto es de suma importancia. Yo he conocido hermanos en la fe que en un tiempo estuvieron firmes, pero que hoy lamentablemente se empezaron a leer libros, y libros por aquí y libros por allá, de una doctrina falsa, de una doctrina engañosa, que tenía apariencia de piedad, pero por dentro eran huecas y enemigas del verdadero evangelio. ¿Y dónde está ese joven ahorita?
Primero cayó él y luego cayó su esposa. Eran muy lindos en los caminos del Señor, le servían en muchas cosas. ¿Y dónde están hoy en día? Siguiendo una falsa doctrina. Porque comenzaron a leer libros y ellos todavía no estaban preparados en la profundidad de la palabra de Dios. Pero cometieron otro error. Porque déjenme decirle, a veces puede ser que no estemos lo suficientemente preparados, pero Dios, en su misericordia, ha puesto ministros. Aquí tenemos un pastor que es nuestro consejero espiritual. Cuando nosotros tengamos alguna duda, cuando nosotros hayamos leído algo, cuando nosotros hayamos oído algo, el pastor siempre está dispuesto a orientarnos. Pastor, mire, yo oí esto. Mire, pastor, este libro, ¿qué le parece? Hermanos, porque Satanás no descansa. Y voy a decirle más aún, esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Muchas veces muchos hermanos se han acercado a mí y me dicen, hermano, te puede orar por esto, por aquello. Y siempre mi esposo y yo estamos receptivos a orar por las peticiones de los hermanos. Y yo siempre les digo, cualquier cosa, denme una llamada. ¿Y saben por qué se los digo? No solamente por el aspecto de la oración, sino por el consejo oportuno de la palabra de Dios. Mi hermano, hay mucho mal en el mundo, muchísimo. Y uno de los más, pero cosas más malas que están pasando, es la forma como esos movimientos y hombres que se están levantando, ¿verdad?, con una apariencia de verdad, pero todo es mentira, que están engañando a los hijos de Dios, los están desviando, porque no tenemos una suficiente preparación. Pero les repito, hay ministros de Dios que nos pueden guiar. Aquí nosotros tenemos un consejero, nosotros aquí tenemos un tutor, un guía espiritual que Dios nos ha puesto. Usémoslo. Estamos es para servir. Nuestro llamado es para servir. Y siempre vamos a estar prestos para dar el consejo oportuno de lo que usted necesite, para que usted no esté huérfano de la guianza pastoral. Eso es muy importante. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo orientó a los discípulos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. El apóstol Juan también nos instruye. El apóstol Juan también apuntala la defensa de la sana doctrina, del Evangelio de Jesucristo. Segunda de Juan 1, 7 y 11. Aquí hay un versículo que hemos estado trabajando mucho en el discipulado. Segunda de Juan. Y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, es el anticristo. El 8. Mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo, mantenerse en el camino. 19, el 9. Dice, cualquiera que se extravíe, aquí hay muchos discípulos que ya se lo deben saber, ¿verdad? Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Este versículo es muy rico. Este solo versículo lo pudiéramos usar para una predicación completa, porque es muy rico. Pero me gusta una palabra allí, o dos palabras. Primero, doctrina de Cristo, base. Pero hay otra palabra que allí me gusta, que dice, el que persevera. Es decir, el que comenzó
pero también tiene una meta. Amén. Tiene que llegar a la meta. Aleluya. Así sea arrastrándose, pero tiene que llegar a la meta. Amén. Porque la meta es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Muy lindo ese versículo. Pero vamos a leer ahora el 10 y vamos a leer el 11, que nos lo complementa, ¿verdad? Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digan bienvenido. Vamos a detenernos ahí un momentico. ¿Qué es lo que hizo esta pareja que yo les estoy comentando? Leyeron unos libros, se fueron metiendo allí, sin ver verdaderamente la sana doctrina del Evangelio, se fueron llenando su corazón, su mente de aquella basura. Es decir, le dieron la bienvenida en su mente y en su corazón a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza. Lamentablemente, hoy están en el mundo y levantando manos por aquella doctrina, que es lo peor. Es algo como para reflexionar. Porque saben una cosa, cuando uno cuenta esto o cosas similares, uno cree que eso no puede llegar a nuestra vida. Sí puede llegar, mi hermano. Eso es como cuando una enfermedad muy grave, como un cáncer, un SIDA, y Dios nos cura con su sangre, no puede llegar a tu vida. Todo puede acontecer debajo del sol, pero los que están firmes en la palabra de Dios tienen la cobertura del que no ha perdido una sola batalla. Amén. El que no ha perdido una sola batalla se llama Jesucristo. Aleluya. Si venció la muerte, wow, esto es tremendo. Amén. Muy lindo. Y dice el 11, que es lo que dice: porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. En un lenguaje popular se dice, es un alcahueta, apoyador de movimientos sectarios. ¿De dónde? De sectas. Y saben una cosa, a veces esto se ve simple, pero todo esto huele ¿a qué? A anticristo, a todo lo que se opone al Señor. Satanás desde un inicio ha tratado de imitar al Señor en todo lo que hace, en todo lo que emprende. Él quiere las almas arrebatárselas al Señor, porque las que están en el mundo, ya esos tienen el cordel bien cortico. Por eso es muy importante, mis hermanos, no vacile nunca en prepararse en la doctrina sana y oportuna de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Está el escenario abierto, tenemos las herramientas, tenemos la palabra de Dios, tenemos un hombre de Dios que nos está guiando. ¿Qué nos hace falta? Vamos a ver, se oyen voces. ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo? Disponer el corazón. ¿Quién más dice? Perseverar. Perseverar. Disponer. Creer. Dar un paso adelante. Actuar en fe. Creerle a Dios. Amén. ¿Saben una cosa? El pastor a veces lo recuerda y dice, el grupo que me recibió aquí. Y me dijo, ven aquí, pastor, para lo que sea. El inicio es muy bueno, un festín, pero el mantenerse es lo difícil. El mantenerse es lo difícil. ¿Sabe por qué? Porque en el Hijo de Dios vienen grandes retos. Ahora, ¿quién alza la mano para asumir esos retos? Dos hermanas lanzaron por allá, Indirita, Nancy, por allá. Amén. 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 Y si me pudiera parar, también parado lo haría.
Aleluya. Aleluya. Son retos, mis hermanos. Amén. ¿Usted cree que cuando Jesús llamó a los 12, eso fue así? Ellos vinieron con la disposición, pero con un mar de dudas, con un mar de interrogantes. El propio creador del universo andaba con los 12, mis hermanos. No era cualquier cosa. Gloria a Dios. El que los había hecho ellos mismos andaba con ellos. Aleluya. Y todavía había dudas. Pero cuando Él se fue, dijo, les voy a dejar, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Aleluya. Porque Él sabía que los iba a conducir a toda verdad. Los iba a mantener por el camino correcto. Pero tenía que haber disposición del corazón de aquellos hombres Señor. que no le vinieron días suaves, le vinieron días duros, pero supieron aprender de su maestro, supieron dejarse ministrar por el Espíritu Santo hasta llegar a la meta que Dios quería que llegara. Ese es el llamado que Jesús te está haciendo en este día. Rechaza cualquier enseñanza que no sea la del Señor. Pero para que usted tenga que desechar algo, tiene que tener previo un conocimiento o la guianza de nuestro pastor, que es la guía espiritual. Y yo insisto en esto, porque a veces, insisto, no tenemos el conocimiento, pero mientras vamos adquiriendo el conocimiento, tenemos la ayuda auxiliar de nuestro pastor. Amén. Cuando tenga duda, no vacile. Vamos a llamar al pastor Cabrera, vamos a llamar al hermano José, porque allí va a haber, en ese momento, en pocas palabras, y en la palabra de Dios, la orientación que usted necesita. Amén. ¿Para qué? Para que usted se mantenga constante en el camino. Para que Dios desde allá arriba diga, ahí está mi hijo, perseverando, perseverando. Amén. Sí, Señor. Amén. Mira, hermano, todas estas cosas son cosas espirituales. Amén. Pero espiritualmente usted tiene que creerlas, atesorarlas, porque en la realidad las cosas espirituales llegan a materializarse. Amén. Pero usted tiene que actuar con fe. Amén. Usted tiene que actuar con fe. Y hoy la palabra nos está hablando al respecto. Amén. Déjese ministrar por la palabra de Dios. Aleluya. Déjese ministrar por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre. ¿Me pueden abrir el agua, por favor? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Disculpen los que nos están viendo por internet, pero deben comprender un poco mis limitaciones físicas. El apóstol Pablo fue un fiel defensor del Santo Evangelio. Fue un fiel defensor de la doctrina de Cristo. Uno de los más claros. Tenía una mente lúcida, muy lúcida. ¿Por qué? Porque se dejaba ministrar. Se dejó ministrar en su conversión, se dejaba ministrar por el Señor. Y eso es lo que Dios quiere por medio de nuestro amado Jesucristo. Que nosotros nos debemos ministrar, que pongamos ese corazón blando y disponible siempre para Él. Mira, hermano, una de las claves para todo esto que estamos hablando y para muchas otras cosas que tengan que ver con la palabra de Dios es que nos debemos ministrar, que dejemos ese corazón duro, que nos abramos al Señor, que humildemente nos entreguemos a Él para que Él sea nuestra guía. ¿Sabe una cosa? Que cuál es la garantía? Que toda la orientación que viene de la palabra de Dios, que toda la orientación que puede venir de un hombre de Dios, nunca le va a hacer daño, siempre le va a hacer un bien a su vida. Y si usted está falto de consejo, de una guía, no le dé pena, no le dé pena, pero nunca se deje confundir por estas falsas enseñanzas que se están pregonando por todos los medios de comunicación, por todas partes. De donde usted menos cree está saliendo una mala enseñanza. Leí en estos días que me llamó mucho la atención una noticia de España, en donde dice
que solamente en el Reino de España hay más de 10.000 sectas, que solamente en los últimos 15 años se han levantado más de 1.000 sectas. Usted sabe lo que es eso, mi hermano. Eso es terrible. Cualquier loco que viene por ahí dice que él es el Cristo. Cualquier loco que viene por ahí dijo que, bueno, tuvo una revelación de lo alto y Jesucristo durmió con él. Porque las cosas más inverosímiles se están diciendo. Ahora tenemos que tener una mente y un corazón muy tontico para creer esas cosas, ¿verdad? Porque podemos ser indoctos en la palabra de Dios, pero tontos no somos. Porque ya el Hijo de Dios, al cual es el único que se le está revelando la palabra de Dios, se está adiestrando en la palabra de Dios. Tiene esa espada poderosa para combatir y rechazar todas esas cosas. Y en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos siendo bombardeados por todos lados, tenemos que tener esa coraza para enfrentar todas esas cosas. Y mire, el apóstol Pablo, que era un defensor a ultranza de la sana doctrina, tenemos aquí 3 citas bíblicas. Tito 1, del 10 al 11. Tito 1, del 10 al 11. Y dice: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Esos pululan por allí. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Imagínense usted. Ya no es por Cristo, sino porque hay que circuncidarse. Hay que callarlos. Este hombre era directo, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Hay muchos que están llevando un falso evangelio para hacerse ricos. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Pablo se lo está diciendo a Tito, uno de sus discípulos, ¿verdad? El joven Tito, pero hoy nos está hablando a nosotros. Colosenses 2:8. Vuelven a insistir. Colosenses 2:8. Dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Déjamelo ahí, Mari. Cuídense de que nadie los cautive, de que nadie los engañe, de que nadie los persuada con la vana y engañosa filosofía. ¿Cuántas filosofías hay por ahí? Este muchacho fue engañado con unas filosofías. Y yo recuerdo que el primer síntoma él vino a mí, no para pedir un consejo, sino para decirme que él estaba de acuerdo con lo que decía aquella doctrina falsa. Dice: yo de ahora en adelante no voy a comer más puerco. Y le digo: ¿y por qué no vas a comer más puerco? No, porque lo que yo estoy aprendiendo en toda esta lectura dice que yo no debo comer puerco. Yo le dije: ¿sabes una cosa? Estoy de acuerdo con que no comas puerco si tienes problemas de salud. Cuidado con los triglicéridos, el colesterol. Pero yo creo que, ¿qué más tú estás leyendo? Y es cuando me empieza a leer y a decir cosas, que es cuando yo me doy cuenta de que estaba desviado. Y saben una cosa, mis hermanos, eso no fue de la noche a la mañana. Él cada día profundizaba más, porque yo le estaba notando los cambios, y los cambios que había en él. Ya él no adoraba a su Señor, no, ya él no lo hacía, porque ya él estaba persuadido, era de otras cosas. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Rudimentos. ¿Cómo se llama eso? Religiosidad. En vez de darle la gloria al que la merece, a ese Cristo resucitado, hacen cosas rudimentarias. ¿Para qué? ¿Para agradar a quién? Gracias, pastor.
Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía, que sigue tradiciones humanas. Una pregunta surgiría aquí. Entonces, ¿la doctrina de Cristo de dónde viene? El cielo, Allá, por allá dijeron los cielos. el cielo, de Cristo, de Dios, Padre. del Padre. Padre. Y más dice algo. Se abre el foro. Todos tienen razón, pero menos del humano. No de ese que dicen Mahoma. Oye, de Mahoma. Bueno, pero vamos a la tumba de Mahoma. ¿Dónde está Mahoma? Allá están los huesos podridos, como la palabra que les está diciendo el Señor. Sepulcros blanqueados. Así está Mahoma podrido ahí. Ya ni existirá ni la ceniza ni nada. Pero ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el resucitado? Está vivo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¡Wow! Pero están adelantados. Está muy bueno, me gusta. Eso está muy rico. Están aprendiendo. Qué lindo es el Señor. Amén. Cuando hay gente que está preparándose en la palabra de Dios. Cuídense de que nadie los cautive por persuade con la vana y engañosa filosofía humana. Y miren lo que le dice Pablo a los Efesios 4 del 11 al 15. Mari se está puliendo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. El 2. No me hagan quedar mal, Mari. El 12. Ah, pues estoy nervioso. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Lo acabo de decir ahorita. Ahí está la orientación de la palabra de Dios. Aquí hay un ministro que nos ha puesto el Señor para que nos guíe al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. El 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, palabra clave, maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta que lleguemos hasta la completa medida de Cristo. Este versículo es clave, porque aquí están hablando de una medida, pero en Cristo. No hay cualquier librito por ahí que estamos leyendo y nos dice por qué esto, por qué aquello. No. En Cristo Jesús. Amén. En Cristo, la palabra. A mí me llama la atención, porque cuando el Espíritu Santo ministró a esta gente que escribió la Biblia, fue directo. A mí me gusta cómo es el Señor. ¿Y sabe por qué es menester que sea directo? Para que no se creen dudas. Una de estos movimientos sectarios es que se van como entremetiendo con medias verdades, con medias mentiras. Es más, te sacan hasta la palabra de Dios. Como la serpiente, gracias, hermano. Y se van como metiendo, y como metiendo. Y te citan versículos bíblicos y todo. Leía hace un tiempo atrás la defensa de estos movimientos homosexuales y de lesbianas para apoyar todas estas leyes que están ahora saliendo, citando la Biblia, porque la Biblia dice en tal y tal y tal parte. Entonces cualquiera que lee eso dice, ¿verdad? Pero si eso lo dice la Biblia, yo voy a apoyar eso porque eso es lo que dice la Biblia. Una vez una persona me dijo, es que la Biblia es muy difícil de entender. Es más, me dijo, se contradice. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios no hay una coma, un punto, ni un tilde que se contradiga. Puedo aceptar que es complementaria, sí. Porque yo puedo estar leyendo ahorita un versículo bíblico y otros 4, 5, 6, 8, 10 pueden complementar y apoyar lo que allí se está diciendo.
pero no que se contradice. Amén. No acepte nunca esa base, porque esa base es satánica. Esa base tiende a confundir. La Biblia nunca se contradice. Lo que sí es cierto es que nuestro Señor en su palabra es directo, para que no haya momentos para confusión y nada por el estilo. Ahí vamos a leer hasta cuál, hasta el 15. Entonces ya no seremos inmaduros. ¿Cuándo vamos a dejar de ser inmaduros? Vamos a ver, ¿quién responde? ¿Cuándo vamos a dejar de ser inmaduros? Cuando nos nutramos de la palabra del Señor. De Cristo. Amén. Muy cierto. Como los niños, ustedes saben, los niños, en su nivel de crecimiento y todo, están en una etapa de niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. No todo lo que brilla es oro. Para que parezca la verdad. Vuélvelo atrás, Mari. El 14. No nos debemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Yo quiero insistir un poquito en esto. Una de las características de nuestro enemigo, Satanás, es que es un engañador. Él se disfraza de todo lo bueno, de todo lo hermoso. Pero como el Señor Jesucristo le dio a los fariseos y a los saduceos, por dentro están podridos. Estos movimientos que están tratando de engañar al pueblo de Dios, como dije al principio, se visten de un manto de piedad, pero son lobos rapaces. Se visten con una cobertura de que todo es santidad, de que es el mejor camino, pero lo que te están llevando por el camino ancho de perdición. Y cuando usted viene a ver, mi hermano, está metido hasta aquí. Déjeme decirle, voy más allá. A un hombre de Dios que tienen conocimiento de la palabra han sido desviados. Yo he visto hombres de Dios que han tenido grandes ministerios y hoy en día le sirven a otro Dios. ¿Qué quedará para los que tenemos menos conocimiento de la palabra de Dios? Por eso les hablé ahora en el principio de tener un corazón humillado, un corazón rendido ante el Señor. Porque cuando hay un corazón así, jamás Dios va a permitir que tú te desvíes, porque tú te estás dejando llevar por el Santo Espíritu para que te guíe a toda verdad, para que tú no te pierdas, porque hay una disposición de tu corazón. Pero cuando hay cierta rebeldía en ti, eso lo aprovecha el enemigo. Cuidado con la rebeldía, mi hermano. Cuidado con la altivez, con el orgullo desmedido. Cuidado, mi hermano. Porque eso puede darnos a un paso de nosotros perdernos. Mucho cuidado con lo que lee, con lo que ve, con la información que usted recibe. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y el 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Bendecimos al Señor en este día. Pablo era un apasionado y defensor del Evangelio de Jesucristo. No temía confrontar a los adversarios. Para confrontar hay que estar preparados.
Este hombre estaba preparado para contrarrestar a los falsos e impostores maestros, profetas, impostores, que aún se levantan dentro de las congregaciones. Su ejemplo y el de Jesucristo debemos tenerlo siempre nosotros presentes. Siempre. A veces me han preguntado, hermano, y cuando yo quiero comenzar a leer la Biblia, ¿por dónde lo puedo hacer? Y yo siempre le digo, hay dos cosas que yo comenzaría: leyendo los Salmos y leyendo las cartas del apóstol Pablo, el cual tuvo una gran revelación. Quiero hacer una salvedad: no estoy distinguiendo nada de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada, sino es una orientación personal que le he dado a algunos discípulos de una manera muy personal. Pablo tenía claro y era un defensor de la sana doctrina. Defender la verdad no es fácil en un mundo lleno de tanta maldad y de tanta desorientación. Saben, amados hermanos, que Satanás usa una herramienta que hoy en día está muy de moda, y es la desorientación unida con la confusión. Cuando a usted lo confunden, cuando a usted le presentan muchas alternativas y de una manera se la presentan muy sutilmente, en usted se crea una gran duda. Y cuando usted empieza a dudar de la fe en el Señor, ahí ya están empezando sus problemas. Porque eso le interesa a Satanás: crear duda, confusión. Eso es muy aprovechado ahorita por el enemigo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo y Pablo fueron enfáticos en hablar de la sana doctrina. Y por eso de estos estudios y de estos mensajes que estamos trayendo para la iglesia. Dice, defender la verdad no es fácil en un mundo lleno de incredulidad, de mediocridad, de orgullo. Dice, la palabra, dice, la verdad solo está accesible. Esto que voy a decir es muy importante. Dice, la verdad solo está accesible a los humildes de espíritu que esperan en Dios para ser enseñados. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Esto es muy clave en un hijo de Dios. Esperan en Dios para ser enseñados. No espere de otra fuente, sino en la fuente genuina, en la verdad. Amén. Sin importar cuál sea nuestra posición, aún dentro de las congregaciones, debemos ser acérrimos defensores del Evangelio. Y su testimonio tenemos que volverlo una realidad en nuestra vida. Muy importante. No es admisible, otra cosa importante, no es admisible que una persona que se dice ser cristiano no viva lo que predica. Amén. Oh, gloria. Señor. Amén. No viva lo que predica. Amén. De Dios. Santo. ¿Sabe una cosa? A veces a uno le pregunta, ¿y cómo yo identifico a un falso profeta? A un falso de todo, pues. Yo siempre le digo estas cortas palabras: déjelo hablar. Déjelo hablar. ¿Sabía usted, mi hermano, que el testimonio de la persona habla por sí sola? Amén. Déjelo que proceda, déjelo que hable. No lo interrumpa, déjelo. Y usted va a tener una respuesta. Por eso es que la palabra es muy clara: por el fruto lo vas a conocer. Por el fruto lo vas a conocer. Pablo era un defensor de la verdad. No admitamos que una persona que se dice ser cristiana no viva lo que predica. Pero más aún, que no enseñe conforme a la palabra de Dios, a la sana doctrina, pues si no es así, su testimonio es falso. Todo lo que se salga de los parámetros
contenidos en la palabra de Dios, ya está dando mal síntoma. Ya estamos terminando, mis hermanos. A veces se hace un poquito largo porque hay mucho contenido, pero ya estamos terminando. Prolifere en nuestras congregaciones o fuera de ellas. Mi pregunta era aquí en este escrito: ¿a dónde van a acudir los que tienen gran necesidad del Señor? ¿A dónde acudiría usted cuando tiene una necesidad espiritual? Por eso es que la falsa enseñanza hay que confrontarla. Pero ¿saben con qué? Y con esto yo voy a tratar de finalizar. Muchos están desviados de la palabra de verdad, pero necesitan ser administrados por nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Defendamos, si es posible, con la vida de la verdad del Evangelio de Cristo. El Señor no nos ha llamado para quedarnos tranquilos, para quedarnos inertes, quietos. Tenemos un llamamiento, y dice la palabra que un llamamiento santo. Amén. Es para estar activo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo vamos nosotros a confrontar esa falsa enseñanza? Lo primero que yo le digo, con la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué le tiene miedo el enemigo? A tu fiel, digno y apegado a la palabra de tu testimonio. Dice un dicho por allí que una figura, una imagen, es como decir 1000 palabras. Tu testimonio son más que 1000 palabras. Porque muchos alaban a Dios, pero con su testimonio, eso lo dan como por basura. Y de ahí la importancia de cómo nos estamos preparando. Y yo me gozo en estos días en verlos a cada uno. Y cuando yo les digo, muchas veces cuando yo nos encontramos, ya estamos terminando, y yo le digo, mi corazón se alegra de verte, es porque cuando usted está perseverando, le está diciendo a su Señor: Señor, yo quiero más de ti. Amén. Yo quiero que tú ministres en mi vida. Póngase en pie. Yo quiero que tú me lleves, Señor. Yo quiero que tú colmes en mí la obra que tú iniciaste. Que tú nos perfecciones cada día más. Dejémonos ministrar por la palabra de Dios. Hoy nos ha hablado para que estemos preparados, para que nos dejemos ministrar. Tenemos las herramientas, lo dije hace un momento. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Dios ha puesto aquí un maestro. No la desaprovechemos. No le digamos a Dios no. Digámosle sí. Heme aquí, Señor. Y ¿saben qué, mis hermanos? Porque esto es para nuestro bien, para que estemos firmes, para combatir las acechanzas del enemigo, y que toda la gloria y la honra sea para ese Cristo bueno y santo, ese Cristo resucitado. Amén. Yo me contento por todos ustedes, mis hermanos. Sigan adelante, perseveren, porque la meta la van a alcanzar. No quiero cerrar sin dirigirme a los que nos están viendo por la web. Esta es una oportunidad para ti. Dios te ha hablado con este corto mensaje, pero también te quiero decir: Jesús es la oportunidad. En Él hay salvación. Si todavía no le has conocido, esta pudiera ser una bonita oportunidad. Si tú quieres venir a los pies de Cristo, repite conmigo esta oración. Padre glorioso, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento. Sé que te he fallado, sé que le he fallado a mi prójimo, pero sé que tú eres más que suficiente en mi vida para perdonarme, para restaurarme y para reconciliarme con el Padre. Dame la oportunidad de ser salvo en tu misericordia, en tu gracia y en tu amor. Por favor, escribe mi nombre en ese libro maravilloso de la vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y te declaro salvo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.